Hay voces que quieren callar, con doctrinas de hombres a Dios quieren suplantar. Oh, pero en medio de las sombras hay un faro de verdad. Es la escritura sagrada que no voy a abandonar. Sola escritura, mi guía y mi luz. Solo en la palabra hay camino a Jesús. Pastor Didier predicando con fuego en su voz. Jesucristo el verbo, el camino a Dios. He probado 1000 caminos, me ofrecieron libertad, pero fueron cadenas de mentira y vanidad. Oh, hoy escucho su palabra. Buenas noches, hermano, y que el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más en este conversatorio bíblico de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Calle. Aquí está su hermano en Cristo, Geraldo Rosado, acompañado aquí de nuestro hermano que es santo, Cecilia, y nuestra hermana Paquita. Vamos a tener hoy un conversatorio muy interesante acerca del nacimiento de Cristo. Y yo sé que va a ser de agrado de muchos porque hay varias preguntas y varios comentarios importantes que nos van a hacer pensar mucho más allá de lo que es, de lo que podemos ver y lo que hemos visto como parte de la celebración del nacimiento de Jesucristo. Así que vamos a ponernos en reverencia y vamos a adorar al Señor para presentar este conversatorio y comenzamos. Padre Santo y Padre Bueno, te damos las gracias, Señor, una vez más que estamos aquí reunidos, Padre Santo, en este templo aquí en Calle de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Calle, y los hermanos están ya conectándose para participar del mismo. Padre Santo, permite que el Espíritu Santo sea el que maneje este conversatorio y que nuestros corazones estén dispuestos para recibir de tu palabra, Señor. Agradecemos, Padre Santo, por las personas que se están conectando y permite, Padre Santo, que otras sigan conectándose. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Saludos a todos. Voy a comenzar aquí con varios comentarios de los hermanos que se van conectando. Como la había mencionado, aquí tenemos un grupito de hermanos y se nos van a unir mal. Hay algunos que están siendo discipulados en este momento y prontamente se nos van a unir. Y de los que ya se han comenzado a conectar, tenemos la hermana Lizy Vega. Saludos y bendiciones. Aquí hay un hermano que dice: ¿a quién iré? Saludos y buenas noches, hermano. También tengo a la hermana Carmen y poco a poco otros hermanos se van a ir uniendo. Así que estamos aquí listos para recibir información y para poner nuestra masa encefálica a funcionar. Analizar esto y estos temas interesantes que muchas veces nos cambian y nos pueden cambiar la vida. Así que vamos, este conversatorio es de hoy martes 9 de diciembre de 2025. Como le dije, mi nombre es Geraldo Rosado y esta serie de comentarios o conversatorios es momentos claves en la vida de Jesucristo, y la meta de esta serie de conversatorios es conocer a Cristo más profundamente para vivir semejante a Él. Así que con esto queremos descubrir, analizar, dialogar, conversar más acerca de la vida de Jesucristo, porque de esa forma pues podemos tener una guía, una luz en el camino a qué seguir, y qué mejor que a Jesucristo que estuvo entre nosotros y fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Así que le doy la saludo a nuestros hermanos que siguen llegando. Gladys y Alberto se nos acaban de unir, así que tenemos más quórum aquí en el grupo. La lectura bíblica central para este estudio es Lucas 2, del versículo 1 al 14. Y vamos a empezar aquí leyendo. Lucas 1, del 1 al 14. Lucas capítulo 2, del 1 al 14. Ok. Nacimiento de Jesucristo. Aconteció que en aquellos días
que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernante de Siria, e iban todos los para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, y de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño. Y he aquí que les presentó un ángel del Señor, y la gloria de Dios los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Amén. Y también parte de la lectura bíblica para el conversatorio de hoy está en Juan 1:14. Cecilia, tú dirías que lo pueda hablar, Juan 1:14 dice así: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y ciertamente, pues, estos pasajes nos hablan del nacimiento de Jesucristo, un nacimiento natural, como cualquier otra persona pudiera haber nacido, aunque sabemos que fue concedido por el Espíritu Santo en María. Y la introducción nos dice, ¿quiénes puede ver la introducción? Mi introducción. El nacimiento de Cristo no es simplemente una historia hermosa que recordamos en diciembre. Es el acontecimiento más extraordinario de la historia humana. Dios entrando en nuestra realidad, haciéndose verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios. La encarnación transforma la manera en que entendemos a Dios. Experimentamos su amor e interpretamos nuestras propias luchas. En Jesús, Dios no permaneció distante, vino a caminar con nosotros, servir con nosotros y salvarnos desde adentro de nuestra condición humana. La encarnación de Cristo es un misterio glorioso. Dios haciéndose hombre sin dejar de ser Dios. La Biblia enseña que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Sigue con la canción. La humanidad de Dios, su identificación con nuestra humanidad, su amor redentor, su entrada al mundo para salvarlo, no para condenar. Jesús no nació en un palacio, sino en un pesebre. Esto nos enseña que Dios no se acerca al orgullo humano, sino a la necesidad humana. Amén. Y habiendo terminado esta introducción, simplemente pues nos habla acerca del nacimiento de Cristo, y que nos ha revelado esta forma en que Jesús llegó a nosotros, a esta tierra, y a estar con nosotros. Y simplemente fue una forma humilde. No hay aquí presentaciones, no hubo algo que todo el mundo pueda recordar que algo extraordinario pasó. Sí hubo unos mensajes que fueron dados a algunos, pero yo entiendo que fue algo demasiado humilde. Quizás llegase a algunos de nosotros que tendemos a recibir a nuestros hijos cuando nacen en la casa y hacemos una fiesta o algo, pero de alguna forma Jesucristo, Dios, comenzó ya su mensaje y su ministerio entregándonos esta forma
humilde de entrar a nuestro plano terrenal y estar aquí con nosotros. Entonces, vamos a empezar con las preguntas y opiniones personales. Sí, Perdona, ¿verdad? Pero Sí. me gustaría que pudiéramos leer Filipenses. Pues adelante, Filipenses 2, del 6 al 8. adelante. Porque no sé, ¿verdad? Filipenses 2, del 6 al 8 dice de esta manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Quizás para otras culturas que un rey bajara a nivel de sus súbditos sería algo no concebido. Sin embargo, nuestro Dios, sin importar esa condición que tenía especial y divina, por amor a nosotros, bajó a nuestro nivel y quizás hasta para muchos un poco más abajo. Y gracias a ese amor y a esa decisión de Él, nosotros pudimos recibir su instrucción. Adelante, hermano. Siguiendo con el pasaje que Cecilia leyó en el versículo que les dice: nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino como humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Que no sé qué pasa a decir, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías. Él hace la expresión que Cecilia leyó. Sí. De la unidad de texto, que siendo Dios no quiso por usurpación asumir la posición de Dios en ese mundo. Sí. Y siguiendo entonces ese hilo, pues si Jesucristo tomó esa decisión de hacer bajar a ese nivel, imagínate nosotros tratando de querer ser más de lo que realmente pensamos, y ese orgullo que quizás en algún momento nos ha tocado en nuestras mentes, debemos pensar que no somos mayor que Jesús, y Él sí tomó la decisión de bajar a nuestro nivel solo por amor. Y eso ya el nacimiento en sí ya es una gran enseñanza. Y Jesús ya no había empezado a hablar y ya estaba haciendo obra simplemente con la decisión de llegar a este plano terrenal. Así que ya desde esos comienzos ya estamos aprendiendo acerca de él. Gloria a Dios. Ok. Vamos aquí nuestra hermana Lisa Benítez nos dice: buenas noches, amados hermanos, y que el Señor le bendiga. Amén, hermana. Sí, vamos entonces a leer la primera pregunta y la voy a tratar de poner aquí en el chat para que los hermanos también la tengan y puedan tenerla de referencia. Según Juan, capítulo 1, versículo 14, ¿qué significa que Dios habitó entre nosotros? Y otra pregunta, ¿qué revela esto del carácter de Dios? Perdón, ¿qué significa que Dios habitó entre nosotros y qué revela esto de su carácter? Antes de... Dios le bendiga a todos. Amén. Guarden que lo que están en las redes. Y la primera parte de la pregunta, ¿qué significa que Dios habitó entre nosotros? Pues la siguiente haciendo alusión a la encarnación de Jesucristo, donde Él deja ver el trono de Dios y desciende a la tierra, y a través de María Él se hace, ¿verdad? Él se ha informado por el Espíritu Santo del vientre de María, y de ahí nace como uno de nosotros. Y de esa manera Él pudo coexistir con nosotros en forma humana. Y todos los que lo conocieron en esta época lo trataron y lo vieron, como si nosotros vemos una canción, ¿verdad? Lo percibieron por sus sentidos, lo veían, lo escuchaban, interactuaban con Él, porque Él, sin dejar de ser Dios, se hizo humano. Y con relación a que esto revela del carácter de Dios, yo pienso que en la introducción se nos adelanta algo de eso, ¿verdad? En la parte que habla del carácter revela la humildad de Dios, porque Dios no tenía, ¿verdad?, por qué humillarse y bajar este nivel. Él lo hizo en su amor, ¿verdad?, y en su misericordia. Él estaba, Jesús, muy bien servido allá por los ángeles, tranquilo, sin recibir el rechazo y el repudio de muchos hombres. De verdad también que no es un Dios lejano, que es un Dios que ama, un Dios que no se queda hablar de lejos, porque la gente a veces no imagina así, como un Dios que está mirando de arriba, pero es algo que hacemos mal para tirarnos, como un Dios policía, algo así. Y sin embargo, un Dios amoroso, misericordioso,
con nosotros y que decidió, sabiendo que era imposible para nosotros salvarnos, intervenir directamente en la historia de los hombres para ejecutar su plan redentor. Así que era un Dios y su amor, un Dios que ama, porque el mismo Juan 3:16 lo dice, que de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado su hijo unigénito, porque todo aquel que en él cree no sé qué es la vida eterna. Y que su intención siempre fue planes para la humanidad de bienestar y no de mal, como dice el libro de Jeremías, porque él no vino para condenar a los hombres, sino darles la oportunidad de salvación. Así que, pues, eso revela muchas cosas de Dios, su amor, su humildad, su identificación con la humanidad, como dice Ali, su misericordia. ¿Alguien más tiene para comentar? Sí. Nosotros en este mundo estamos acostumbrados a que muchos de los líderes y gente de importancia, pues si pudiéramos tener la oportunidad de discutir y hablar con ellos, tendríamos que hacer una cita y separar un espacio para poder llegar a ellos, si se nos da la oportunidad, para entonces nosotros ser escuchados. Y si eso fuera así, pues nosotros nos prepararíamos de antemano para nosotros poder llevar una quizá necesidad o una petición lo más clara posible, porque sabemos que esa oportunidad quizá no se vuelva a dar. Si ese fuera el caso con Dios, estaríamos en problemas, porque todos los días tenemos una petición, una necesidad y algo que cuestionar al Señor. Imagínense si nosotros no tuviéramos esa disponibilidad del Señor para nosotros poder llegar a Él, y Él nos las ha ofrecido. En el nacimiento de Jesucristo, Él, siendo una persona que quiere relacionarse con nosotros, Él decidió dejar todo lo que tenía, que yo no puedo imaginarlo, pero debe ser algo extraordinario, para venir a nosotros. O sea que ese amor pudo más y es más poderoso de lo que Él estaba allá. Y estoy tratando de usar mi mentalidad con la de Jesucristo, que yo sé que va quizás algo raro, pero estoy tratando de entender el amor de Cristo por nosotros, que dejó todo lo que tenía para bajar. ¿Por qué? Porque quiere relacionarte con nosotros, y para relacionarse, Él lo quiere hacer de una forma personal. O sea, Él quiere estar con sus personas aquí presentes. No lo va a hacer, podría hacerlo remoto, pero decidió venir aquí y estar entre nosotros y caminar entre nosotros y estar a nivel de nosotros. Y más allá de eso, estar accesible. No es que vino y se lo mantuvieron en un palacio y con acceso controlado y van a pasar algunos y unos no. No, él vino aquí y estuvo sin espalda, ¿sabes? Estuvo como cualquier persona entre nosotros, disponible para nosotros por el interés que tenía de traer la solución al pecado del mundo. ¿Alguien quiere hablar algo adicional? Sí, adelante. Bueno, siguiendo lo que el hermano ha estado diciendo, que está dirigiendo el culto, yo pienso que Dios, cuando pensó en enviar su hijo, ¿verdad? Un hombre o otro ser humano a la tierra, él pensó que él era un rey y era el poderoso, porque era el dueño de todo lo que había en ¿verdad? Ante él, porque era dueño de todo, y él, siendo dueño de todo, creó la tierra, creó este planeta, el planeta Tierra. Y cuando él decidió que el planeta Tierra no estuviera en soledad, ¿verdad? No estuviera solo, creó el hombre y lo envió aquí a la tierra, ¿verdad? Y cuando él crea el hombre y lo envía a la tierra, ahí pues las cosas no fueron como él la planificó, porque siempre el hombre da un paso que le quiere, que todo lo cambia. Ahí vino la cuestión del pecado y todas esas cosas se formaron. Y yo me imagino a un Dios tan poderoso, porque de verdad que sí, que nadie puede comparar el poder, ni nadie puede poner la magnitud de ese poder y de ese poderío de él. Él pensó, yo me imagino que él pensó, ¿cómo yo podré llegar? ¿Cómo podré yo resolver este problema entre los que yo creé a los hombres, entre los hombres en la tierra? Y ahí tiene que haber llegado la idea de que venir
pero ¿de qué forma podía él venir para compartir con el hombre? Yo me imagino que él pensó en sufrir, ¿verdad? Como pasó Jesús, que tuvo los mismos, pudo tener la mismos deseos de todo hombre y pudo tener, ¿verdad? Sentir esos sentimientos humanos, ese dolor humano cuando había situaciones y todo eso. Yo me imagino a Dios pensando, ¿verdad? Dios tan grande, que uno pues dice, pero Dios piensa. Bueno, sí, cuando nos creó a nosotros, no, de la forma como nos formó, tiene que haber pensado cada punto, ¿verdad? Y cada cosa como lo hizo. De esa misma manera, por él pensó en cómo solucionar el problema del pecado que que el pecado estaba ya sobrepasando por encima de todo lo que él había planificado. El pecado que el hombre estaba llevando a cabo. Y él tenía que poner un detente a eso. Y por eso él pensó en enviar a su hijo Jesucristo. Habló porque Jesús estaba con él ahí. Y él hablaron y ahí fue donde Jesús le dijo, heme aquí, yo estoy dispuesto a ir, ¿verdad? Y viene él aquí Hacer la voluntad de Dios. a hacer la voluntad de Dios. Sufrió, él gozó todo lo que podía gozar, ¿verdad? Menos sin pecar, sin cometer pecado, todo lo que podía disfrutar un hombre, porque tuvo hasta en una boda donde él hizo el vino más rico que se ha tomado hombre alguno, ¿verdad? Lo hizo él. Así es que él disfrutó las cosas buenas, sufrió, él tiene que haber sufrido enfermedades como cualquier otro, ¿verdad? Y siendo hombre, yo me imagino que el propósito de Dios era él conocerle de una manera tan íntima al hombre, que también que él se consideró que debía de ser un hombre igualito al hombre que él formó, y por eso envió a Jesús. Y hoy pues nosotros gozamos, ¿verdad? De que tenemos a Dios Padre, pero también tenemos a Dios Hijo, que es nuestro hermano mayor. Amén. Espero que lo que yo haya dicho, ¿verdad? Sí, sí. Para beneficio de algunos, aquí les voy a dar algunos datos. Lucas 2:7 nos habla del nacimiento de Jesús. Juan 1:14 nos habla que vivió entre los hombres. Juan 4:6 habla que Jesús se cansaba. Marcos 4:38 habla que Jesús dormía. Mateo 4:2 tenía hambre. Juan 19:28 y sed. Y así sucesivamente podemos encontrar otras necesidades o situaciones que nosotros como hombres padecemos. Así que Jesús de alguna forma sintió lo que sentía. La palabra no sale de mi mente, pero la unión hipostática, que es la que, por así decirlo, se define como un ser con un ser con dos naturalezas, la de hombre, humana, y la de divina. Y esa parte que le acabo de leer es la parte humana, pero también hay una parte divina. Y también Jesús se identifica como yo soy, como el nombre de Dios, en Juan 6:35, 8:12, capítulo 10, versículos 7 y 9, y Juan 11:25. Y los apóstoles asimismo lo reconocen como Dios en Juan 20:28 y Tito 2:13. Así que esta unión hipostática de un solo ser, estamos hablando de Jesús, dos naturalezas, una divina y una humana, tratan de reflejar lo que era la naturaleza de Dios. Así que, ¿tienen algún otro comentario de la una? Voy aquí a un copy-paste de lado para que los hermanos tengan la referencia ya. Y las dos, Kenneth, dale pues al lado. Pregunta número 2. ¿Por qué cree que Dios escogió nacer en humildad y pobreza en vez de riqueza o poder humano? Yo vi. Fíjate, haciendo referencia a lo que usted mencionó ahorita, de que para yo hablar, por ejemplo, con el presidente Trump, voy a tener que hacer una campaña de por sí
para conseguir a alguien en la Casa Blanca, para entonces hacer una cita y pasar por todo este procedimiento de seguridad y todo este chequeo y coger el avión y dejar allí o todo este proceso de seguridad, para entonces tener un espacio y para ver si él quiere ver conmigo, para entonces escuchar. Eso nada más de por sí ya demuestra que personas con un tipo de standing o un tipo de poder se vuelven inalcanzables en cierta manera. Entonces Dios, entiendo que no quería, Él no quiere que nosotros pensamos que Él es inalcanzable. Al contrario, quiere que lo veamos como nuestro Padre, como lo ve, que es un Dios personal, es un Dios que quiere que nosotros lo conozcamos a Él, que le sirvamos a Él y que lo amemos a Él como Él nos ama a nosotros. Entonces, al él haber escogido nacer en humildad, se pone en esta posición de uno poder relacionarse con él. Porque aunque cualquier persona en el mundo, en algún punto se ha sentido o ha tenido que pasar por un proceso de humildad. No importa quién tú hayas sido, que hayas vivido tu pena, siempre hay algo de humildad en nuestro camino. Y eso es relacionado como humano. Entonces, ver que Jesús nació en un pesebre, realmente por un olor peculiar, con no una ropa muy llamativa o no tener comodidad cuando pusieron el bebé en el pesebre, etc. Realmente es algo bien crudo, demostrando que a pesar de lo cruel y injusto que es el mundo por la condición en la cual el mundo terminó, Dios como quiera escogió estar con nosotros en esa incomodidad. Entonces también le doy un poquito le encuentro como que el hecho de que haya sido en un pesebre, porque como Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Él fue el sacrificio perfecto. Pues los corderos cuando nacen están en pesebre. Pues también está esa correlación por ese leer. Pero pienso que por eso fue que Dios escogió eso, porque así queda más que demostrado que nuestro Dios es personal, un Dios que ama tanto el más pobre que esté vivo, que estuvo vivo, que va a vivir, como el más rico que estuvo vivo, que vive, que no entendí la parte del poder humano. Yo siento que eso es referencia al poder político que una persona humana puede tener. Tendría un tipo de paralelo como quiera tener. Exacto, porque de igual manera, comparando a las reyes, comparando a Carlos, cuando ese es mi mental que Dios corrió a hacer. Y dentro de esa humildad no vemos como exclusividad poder llegar a Él. Simplemente llegó lo más disponible posible para el mundo, que era complicado para muchos porque esperaban a un Salvador y para muchos todavía lo siguen esperando. Pero en ese momento solo a algunos se le dio la referencia de que sí, el Salvador había llegado al mundo. Pero parte de su caminar entre nosotros, Él se hizo ver de que sí, él era enviado por Dios, Él era Dios y Él estaba aquí con un propósito y Él sí lo dejó hacer. Lo que pasa es que estamos todavía en el comienzo, que es el nacimiento, y apenas Jesús camina y tenía mucha trayectoria todavía por hacer, pero sí, estoy contigo, Kevin. Perfectamente. ¿Quieren añadir algo? Adelante, hermana. La vida también me hizo recordar varios versículos bíblicos muy conocidos, la que nos ayudan a poder entender y contestar la pregunta. La pregunta me hizo recordar poniendo el versículo en Mateo 5, donde están las bienaventuranzas, donde se habla de lo que dice la palabra, que bienaventurado porque está escrito, porque Dios en el reino de los cielos. Entonces ya Dios me está sentando ahí, Jesucristo en particular, que Él le agarra a las personas, no se está refiriendo necesariamente a pobreza material, sino esa dependencia y esa humildad de reconocer que sin Dios no somos nada, que dependemos en todo aspecto de Dios, ¿verdad? Entonces ahí está viendo esas personas que no son autosuficientes, sino completamente dependientes de Dios, que reconoce que sin Dios ya nada podemos hacer. Y eso está relacionado con la humildad. Por otro lado, también diga a mi mente el versículo del Salmo 128, versículo 6, que dice que Dios mira de lejos a los altivos. Él exalta a los humildes, ¿verdad? Y mira a los altivos. Porque si el mismo Jesús, siendo Dios, como dice la iglesia, no tuvo, ¿verdad?, de que acercarse, Él no se aferró a esa naturaleza, ese poderla para venir aquí, y Él mismo nos resultó
a que fuéramos humildes como Él, Sí. pues ¿cómo nosotros vamos a ser soberbios? Pues si no somos nada, No. Dios mismo es humilde, nosotros no lo vamos a hacer, de que tengo de verdad, de que es jactarnos. Esa actitud de soberbia no le agrada a Dios. Ujú. Y tercero, también vino a mi mente, ya en la parte más material, en 1 Timoteo 6, al 6:10, donde habla de que la causa de todos los males es la anhelo, el amor al dinero. Ujú. Así que no es que Dios tenga nada en contra de los ricos, es el amor al dinero, el convertir el dinero es como un hilo Sí, y un sacar Dios. a Dios, ¿verdad? Como Sí. algunas personas hace sacar a Dios y el prójimo de su vida y entronan las riquezas Ujú. materiales y llevan una vida completamente apartada de Sí. Dios. Entonces, pues, resumiendo en eso, ¿verdad? Que no es que Dios destaca a los pobres, ni destaca a los ricos, ni destaca a los poderosos. También ellos se pueden salvar, pero esas condiciones, tristemente, en la mayoría de los casos, llevan a las personas a despegarse de Dios, a ser autosuficientes, Sí. a convertir esas cosas en ídolos, ¿verdad? Bueno, terminan apartados de Dios muchas veces. Sí. Y yo entiendo que aquí el problema sería la dependencia que quizás por miedo o por aprendizaje, muchas veces recurrimos al dinero y de esa necesidad de que entre más yo tenga, pues más posibilidades yo tengo para yo suplir alguna necesidad. Y cuando yo tengo ese pensamiento, yo no estoy teniendo a Dios como foco. Entonces, no estoy dependiendo de Él, estoy dependiendo de otra cosa. Y por ende, si estoy dependiendo del dinero, estoy dependiendo de mi esfuerzo y así sucesivamente. El panorama en ese ambiente, no estará Dios en ese panorama. Y por ende, pues es un error y muchas veces las consecuencias son graves. Y así pues, yo creo que cualquier cosa que nos pueda alejar de Dios, que tome su lugar, es un problema. Sí, no importa lo que sea, más allá del dinero, pero el dinero como ya lo tenemos, ya es un acto o alguna situación ya humana, no importa el color del billete o algo, pero esa posesión y esa necesidad de yo decir, pues yo tengo esto, lo voy a tener guardadito, pues si hay un problema, pues yo resuelvo. Reemplaza la necesidad de creer en el Señor. Y es lo que ahí entonces fallaría. Voy a jugar un versículo que es el reflejo de lo que hemos estado hablando y es en Hebreos 4:15, en la versión que muestra 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces hay tal exhortación, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Él está abriéndome la puerta de que lleguemos hasta él, por eso se le cerró el velo, que ya no solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, sino que ya nosotros tenemos el acceso directo. Por tanto, no necesitamos intermediarios humanos ni pseudo sacerdotes para poder acceder a Dios. Y entonces eso refleja el carácter de él, ¿verdad? Que es un Dios abierto, es un Dios que, como vimos aquí, la encarnación revela, es un Dios humilde, se identifica con la humanidad, pues somos redentor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito y, y entró al mundo para salvarlo, no para condenarlo, cuando uno afirma que dice, yo no vine al mundo a juzgar al mundo, yo vine a salvarlo, quien escuche mi palabra ya tiene los juzgue en el día postrero. Y eso es el reflejo de por qué él vino a humildad. Y aún siendo la imagen visible del Dios invisible, como digamos, se humilló a la posición humana para que el ser humano viera que tenía acceso a él. Sí. Y se ofrece como sacrificio perfecto porque ¿quién sino Dios puede ser el sacrificio perfecto? Los seres humanos iban a cumplir con las obras de la ley, ¿verdad? Los 613 preceptos de ley que se reflejan en el Pentateuco. Y por eso es que se encarna, porque él es el único que puede. Claro, sí. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel cuando iba a la presencia de Dios, si no estaban preparados, simplemente moría. Y tenemos la gracia de ir a Él y no tener ese temor de que vamos a fallecer. Y es una gracia, es algo especial porque créanme, imagino que no sería fácil entrar y encontrarte con alguna situación y muera. Simplemente porque el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Vamos a continuar con la número 3. Ya copies aquí. A cubrir los hermanos. ¿Quién quiere leer la 3? Alberto, Gladys quiere. Dale al rey. Sí.
Dile, te va a tocar la 10, la 10. La nota de hermano que a todita. La pende así. Que no le enseño el pesebre sobre el pilo de Salvador que Jesús. Bueno, cuando yo pensamos, ¿verdad? En el pesebre, pues siempre vemos algo, ¿verdad? Porque cuando se habla de Dios y de poder, siempre la gente se mete en la mente, pues las cosas más majestuosas y más maravillosas y más impactantes de la verdad. Pero cuando ponemos la vista en un pesebre, pues vemos que no hay esa opulencia. Ujú. Y entonces, pues, ¿qué me enseña eso a mí? Pues me enseña que al Jesús poner un pesebre para, ¿verdad?, encarnarse y venir al mundo, pues me enseña a mí que Él se despojó de esa gloria y esa grandeza que Él tiene para enseñarnos a nosotros y ser accesible para todos, porque si Él hubiera venido rico y con el poder del Ujú. Dios, no hubiera sido para todos, porque siempre en la vida, ¿verdad? En la humanidad siempre hay esos clasismos, los que son ricos, los que son pobres, los que son esto. Entonces, siempre ha habido esa dinámica, de verdad, de quién es más que quién. Si el Señor hubiera venido de esta manera, muchos, muchos, inclusive los que tuvieran más, no iban a entender la verdadera razón por la que Él iba a estar, porque entonces vean, mira, vino por nosotros, porque Él estaba igual a la altura social que yo. Entonces, ¿cómo pensarían los que no tienen nada? De nada, de que sabían, mira, no es para nosotros porque nosotros somos, no tenemos nada, somos insignificantes. Pues para mí, ¿verdad? Yo veía la estampa del pesebre, pues me dice a mí que Él se despojó de toda su gloria y todo lo que es Él, para ser más accesible a todos, para que todos tuviéramos la misma oportunidad de llegar a Él y ser redimidos, ¿verdad? Después, ¿verdad? De todo ese plan y todo ese misterio que hizo en la piedra. Pero mirando la estampa específicamente, como me preguntan aquí, pues me pregunta pues eso mismo, el tipo de Salvador, que Él vino con una sola misión. Él no tenía en su mente el que tenía más ni el que tenía menos. Él vino y nos vio a todos por igual pecadores y vino con la misión, ¿verdad?, de redimirnos del pecado a todo aquel que creyera, ¿verdad?, y que lo aceptara como su Señor y Salvador. Porque como estábamos estudiando ahorita, o sea, esto no es para todo el mundo. Esto, tú sabes, en todos los clubes, en todas las cosas, siempre hay disclaimer y siempre, ¿verdad?, te leen la carta, mira, esto es, pues el Señor, pues sí, está abierto para todos, pero con la exclusividad de aquel que le reciba. Ujú. Porque que no nos reciba, pues no va a tener eso, lamentablemente, de nadie. Y que soltamos, ¿verdad?, lo que me esté escuchando, pues que todos esos privilegios y todas esas promesas que nos dice la Biblia, a los que creemos en con nuestra mente y nuestro corazón, que Jesucristo es Dios. Que si no ha hecho, si no ha venido a los brazos de Cristo, pues que venga. Que venga, exacto, que nunca es tarde, pero entre más rápido lo haga, Sí, es mejor, más beneficios hay. a lo que ella, quiero añadir algo de lo que ha dicho Gladys, que está muy bien, y es que el Señor vino a servir, no vino a ser servido. Mírense que Jesucristo ya ha venido, y entonces parte de los recursos que nosotros tenemos aquí limitados hayan sido dirigidos para entonces atenderlo a Él, como usualmente pasa en algunos reinos. Pues entonces nada, el mensaje no sería, no llegaría a todos, porque simplemente Él llegaría a ser servido por nosotros, que lo merece. Pero no, Él vino a traer un mensaje, y el mensaje es de humildad, de amor, y todo esto tiene que ir en conjunto a lo que es Él, a lo que Él cree y a lo que quiere dejarnos en nosotros. Si hubiese cometido un error que no lo hizo, hubiese sido no hacer nada de esto, porque en algo no hubiese sentido. Entonces, Él vino para salvar al mundo, no para condenarlo, y como es que trato de explicarlo sin que... o sea, Él vino al mundo siendo especial, dejando claro de que Él era especial, era divino, pero no siendo especial como nosotros consideramos una persona especial. Y esa humildad de Dios hay que analizarla, comprenderla y empezar a aplicarla en nosotros. Perfecto. ¿Alguien quiere añadir? Sí, adelante. Que relata, no nos recuerda cómo era la cultura judía en los tiempos de Jesús, donde se veía, por ejemplo, la pobreza y las enfermedades como una señal de que las personas no estaban bien por Dios, Ujú. que esas personas o estaban en pecado o sus ancestros habían cometido algo malo que evitaba que la bendición de Dios fluyera en esas personas. Entonces ellos veían, pues si este es ciego, si ese es paralítico, algo hizo. Fue algo hizo su familia. Si está viviendo en pobreza y es un, ¿verdad?, un paria social, algo hizo.
y de alguna manera por eso había una falta de misericordia en esa cultura hacia ese tipo de personas, y ellos pedían a veces en la calle limosna, y la gente, ¿verdad? No era muy misericordiosa, tampoco con el leproso, porque era una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Lo veían, de hecho, era mirar de piedra, y no había ningún tipo de misericordia, porque de alguna manera esa cultura entendía que ellos lo merecían de alguna manera, era un juicio de ellos. Sin embargo, Cristo vino a romper, ¿verdad? Con esos esquemas que eran más bien humanos, porque Dios no piensa de esa manera. Eran malas interpretaciones de la ley. Y entonces él vino a hacerse ver, yo no estoy aquí nada más para los ricos y los sanos, yo me hago acepción de personas. Yo vine para todos, ¿verdad? Para todos, incluyendo a esos sectores de la sociedad que eran menospreciados. Y entonces ahí vemos, ¿verdad? Toda esa labor y ese ministerio que él llevó con el pobre, con el enfermo. Muchas de las historias de Jesús no tienen tanto que ver con los ricos, ¿verdad? Sino que se acercó al necesitado, al pobre, a que la sociedad rechazaba por mismo esa sección de personas. Amén. Perfecto. ¿Alguien quiere añadir algo más? Entonces, pues vamos para la 4. El pastor nos comenta, hermano, estaba en una llamada, por eso el pastor me solicitó comenzar el estudio y parece que terminó ya y ya mismito va por ahí, que va a estar con nosotros. Vamos a la número 4. ¿Quién quiere? Gladys, ¿quieres leer la 4? La pregunta 4. Ah, Cecilia. La cual le ayudamos. Y por ahí viene el pastor. Tenemos Baco ya mismo. Bueno, vamos a ver. Debemos velar y que Dios nos ayude en todas. Vamos a ir. ¿En qué forma el nacimiento de Jesús cambia tu forma de ver tus pruebas y limitaciones? Dice aquí a lo que dice Jesús, entiende nuestro sufrimiento. ¿En qué forma? No, para mí, pues, el nacimiento de Jesús trajo, ¿verdad? La oportunidad vino, nos dio la oportunidad a nosotros, ¿verdad? De dejar de vivir esa vida de pecado y comenzar a vivir una nueva vida, ¿verdad? Que fue lo que Él nos ofreció. Dejar el pecado y tratar de vivir la vida que vivió Él, disfrutando de todo, pero sin cometer pecado. Y nosotros, pues, ¿verdad? Una vez que conocemos a Cristo, que abrimos nuestro corazón a Él, pues, claro que sí que notamos en nuestro diario vivir el cambio que se ha efectuado en nosotros mismos, porque miramos las cosas desde otro punto de vista, muy distinto a cuando andábamos perdidos, ¿verdad? Y en el mundo y solamente buscábamos, ¿verdad? Resolver nuestras situaciones, nuestros problemas, tener placeres, gozarnos la vida, como decía, ¿verdad? Hay que vivir la vida siempre alegre, porque el tiempo que se va no vuelve. Y el nacimiento de él verdaderamente cambió toda nuestra manera de ser. Pensamos, ¿verdad? Hoy día yo puedo pensar que las pruebas no son castigo, sino son para que yo suba de un nivel, del nivel de pecado en el que estaba. Yo ahora las pruebas que yo tenga, pues yo me pongo en las manos del Señor para que me ayude a pasar ¿verdad? Y a derrotar el enemigo, que es el que nos pone a veces en situaciones, en malas situaciones, porque siempre nos lleva a cometer errores y situaciones. Y las limitaciones, bueno, pues ahora, pues yo puedo tener muchas limitaciones, pero puedo pensar que estas limitaciones las puedo vencer. Las puedo vencer porque yo tengo uno que es mucho más fuerte que cualquier limitación, ¿verdad? Y eso es producto del nacimiento de Jesús, porque al venir y convertirse, ¿verdad? A morir en la cruz del Calvario por nosotros, y él dejarnos un redentor, un compañero que es nuestro Espíritu Santo, pues nos hace entender muchas cosas que cambian nuestra vida y nuestra manera de querer ser el mejor ser humano, no para tener una ganancia de nada, sino para servirle a él. Tengo ya el pastor acá en línea. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están?
Vamos bien. ¿Los escucha? Sí, Perfecto. Con tontos y gozosos. Alegres, contentos y gozosos. ok, muy bien. Ya pasó el Bueno, check. ahí estuvimos con el doctor Ken Wilson y estuvo muy buena la entrevista que hubo. Después la voy a pasar por el canal para que la vean. Díganme por dónde van, porque no sé por dónde. Por la número 4, esperando. Sí. ¿En qué forma el nacimiento de Jesús cambia tu forma de ver tus pruebas y limitaciones? Jesús entiende nuestros sufrimientos. Bueno, no sé si mencionaron ya al libro de Hebreos en esta pregunta. Ah, sí, se adelantó. Sí. La hermana Gladys le iba a mencionar. Pues dile que lo haga, que voy a coger mi Biblia. ¿Quiere? Adelante, Gladys. Y cuando la Cecilia estudiando esa pregunta, yo me estaba apoyando del versículo de Hebreo que está en capítulo 5, versículo 15 al 16, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de las debilidades, sino uno que fue tentado del todo, según esta semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Verdad? Entonces, como se ve de súplica, estuvo aquí, como él estaba encarnado, él pasó por pruebas como nosotros, él fue tentado antes sin pecado. ¿Verdad? Como nosotros en las tentaciones, aunque no me secado, y dio las limitaciones similares, ¿verdad? A las muestras. Aún así, él no pecó, aún así, él no usó de excusas para no servir, ¿verdad? Su ministerio, hacer lo que vino a hacer. Y pienso que eso también es un ejemplo para nosotros de que podemos tener limitaciones, pasar por pruebas, sufrir tentaciones, pero si somos de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo las podemos superar y aún así podemos ver a servir y llevar una vida agradable a Dios, como lo hizo Jesús, que él vivió con lo mínimo y hizo tantas cosas importantes en su ministerio. Jesús, al hacerse humano y padecer igual que nosotros, él sabe lo que nosotros padecemos, porque él de cierta forma pasó igual que nosotros. Y esta forma que él tomó de humano, de alguna forma ya él puede entender porque él padeció lo mismo que nosotros. Así que no estoy dudando de su conocimiento, pero sí se puede entender y nosotros podemos entender que Jesús padeció y le podría decir que padeció más que la gran mayoría de la humanidad en términos de sufrimiento, de castigo. Él cargó en un madero nuestros pecados, nadie más lo pudo haber hecho. Y él, esa presión, imagino que hubiera sido sobrenatural, imposible para nosotros, solamente para él. Él entiende cualquier situación que nosotros como humanos podamos padecer. En ese sentido, pues nadie puede decir que Jesucristo no conoce nuestro corazón, nuestra necesidad, nuestra situación como humanos, porque él sí la padece. Pastor, ¿quiere añadir algo? Yo creo que han dicho básicamente todo lo que hay que decir. Ciertamente nosotros tenemos que entender que el mero hecho de que nuestro Señor Jesucristo viniese y naciera después de estar en su grandeza, en su gloria, se hiciera como nosotros, se encarnara. Yo ciertamente al pensar en esto por años que él ha estado dando pensamiento a este evento que ciertamente no solamente cambió al mundo, sino que cambia a cada persona individualmente que entran en esa relación con Cristo y nos lleva a nosotros al estudio de los acontecimientos de la vida de él, que ciertamente prueban que no solamente él vino para salvarnos, entregándose voluntariamente en la cruz del Calvario, sino que también cuando él experimentó el cansancio, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, el rechazo, todas las cosas que tú y yo experimentamos en esta vida, él ciertamente entiende de tal forma que cuando deja su Espíritu Santo con nosotros, lo deja y le llama el Consolador, porque el Señor Jesucristo entiende claramente al haber en su naturaleza humana, a haber pasado por todas estas cosas que nosotros los humanos pasamos,
pues él entiende. Y por eso siempre he dicho cuando estamos hablando de estos temas que creo que hay que de vez en cuando retocarlos, que las personas tienden a olvidarse de la importancia de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Es que usted puede orarle a Él y usted puede estar confiado, seguro, tranquilo de que nuestro Señor Jesucristo está claro y sabe precisamente lo que usted está pasando y por ende su oración es comprendida, entendida y usted va a recibir una respuesta porque Él sabe lo que es sufrir, Él sabe lo que es tristeza, Él sabe lo que es cansarse, Él sabe lo que es tener hambre, Él sabe lo que es tener dolor. Él nos conoce, no solo porque es Dios, sino que para colmo también se vino y se encarnó y se hizo humano. Y esto nosotros tenemos que cogerlo con mucha seriedad porque estamos hablando de que el Dios Todopoderoso, el Dios supremo del universo, el que está por encima de todos los falsos dioses y es creador de todos los cielos y la tierra, de todo lo que es visible e invisible, Él, al entender mis sufrimientos, yo puedo estar tranquilo. Y cuando yo esté pasando por momentos tristes, por momentos débiles, por momentos que no son los mejores en mi vida, Dios lo que hace es que se compadece de mí y está conmigo en medio de todas esas situaciones, en muchas pruebas. Por ende, el nacimiento de Jesús cambia totalmente cómo yo veo las pruebas en mi vida y cualquier limitación que pueda tener. ¿Algún otro comentario? Sí. ¿No? Y que alguien, el que tenga otro bocado, que lo eche ahí también. Sí. Yo creo que Alberto tiene. El versículo que él citó de Hebreos 4, 4:15. 15, 16. Sí, perfecto, sí. Tengo un par de versículos con relación a esa pregunta. En los que tengo son de Romanos todos. Romanos 5, 8 y 9. Dice que Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Jesús, el Mesías, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. En Romanos 8, 1 y 2, ¿verdad? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y 8:18 dice, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada por nosotros. También en Pablo, en en carta a los Corintios, en la primera, que dice, o acaso ignoráis que soy el templo del Espíritu Santo, como la tercera persona de la divinidad pasa a ser gracias al ministerio de Cristo, ¿verdad? Su sufrimiento, su muerte y su resurrección y nuestra, ¿verdad?, aceptación, reconociéndolo como Señor, pues el Espíritu Santo pasa a ser a vivir con nosotros. Y qué mayor consuelo podemos tener nosotros. Y en eso de los versículos dice, y sabemos que a los que andan en el Señor, todas las cosas obran para bien, a los que conforme a sus pedacito son llanados. Todos esos versículos nos dan fortaleza y nos ayudan a ver que la entrega de Cristo fue total. Y si nosotros nos entregamos a Él, Él está ahí para apoyarnos, ¿verdad? Tenemos acceso libre, como mencionamos ahorita, el velo se desgarró y por tanto tenemos acceso directo a Dios. Y Él va a saber comparecerse porque Él sufrió, ¿verdad? Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero no pecó. Esa fue la diferencia por los seres humanos. Pero él nos señala el camino que debemos seguir. Perfecto. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Voy a añadir algo a eso. Ok, No, adelante. no sé si ya se habló de eso de por sí. Pero algo que algo que me pasó por la mente, en cuestión de lo de el nacimiento de Jesús, como una nueva forma de yo ver las cosas, lo veo como, no sé si la palabra sería testamento, es como un mensaje en una
cuñería, lo que, lo que hizo ese nacimiento al pensar humano. Como ya habíamos, pues Jesús nació en humildad, en pesebre, y eso es contrario a lo que se esperaba, ¿verdad? Entonces, esperaba un Cristo con cantones, un tipo súper fuerte, espectacular, con una armadura, lo que se echa de esta misión Humana, humana. bien humanizado. Entonces, para salvar al pueblo y engrandecer, ¿verdad? Eso. Más sin embargo, pues, tiene totalmente lo opuesto. Porque precisamente como dice eso, pues el reino de él no es de la tierra, o sea, el cielo. Obviamente regresa a plan a Jerusalén. A lo que que cuando Jesús entra al mundo, entra de una manera que es precisamente para la salvación espiritual, no carnal, no al oye tanto de ser. La manera en que entra al mundo, Capítulo más ha pensado que las pruebas que yo tengo, mis imitaciones, ¿son espirituales o son carnales? Son carnales, está bien, entiendo de dónde viene. Eso me lo dirá de mucho carnal. ¿Cómo yo voy a hacerlo espiritualmente? Con ello sobrepaso, y entonces ahí viene la enseñanza de Jesús desde su nacimiento hasta, ¿verdad? Hasta la cruz y su resurrección. Ahí podemos ver cómo realmente podemos esa relación con él o tener la sanación. El atado de cuidado. Bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien más quiere? Si no, vamos a continuar con la número 5. Vamos a ponerla aquí en el comentario para beneficio de los hermanos que están ahí en el área. ¿Por qué es esencial creer que Jesús nació sin pecado y concebido por la obra del Espíritu Santo? Como nos menciona Hebreos 4:15. ¿Por qué es esencial creer que Jesús nació sin pecado y concebido por el Espíritu Santo? Adelante, Gladys. Sí, Gladys. Sí. Número 5, porque es esencial creer que Jesús nació sin pecado y concebido por obra del Espíritu Santo. No, si hubiese sido con pecado y sin el Espíritu Santo, pues la acción de él, cualquier, como dice muchas veces el pastor, cualquier persona, todo el mundo estaba ahí freeway, pero eso no es el propósito. El propósito era tener sacrificio perfecto por los pecados de nosotros. Pues claramente no podemos hacerlo nosotros, porque estamos en pecado. Tenía que venir Dios mismo, quien no tiene pecado, para poder de mismo. Si no, pues no tiene sentido. Entonces, la razón por la cual Cristo, por eso es que es bien eso, ¿verdad? Que Adelante, Gladys. Yo te quedé contento, ¿verdad? Muy bien, no hay mucho que añadir. Yo solo quería, ¿verdad?, mencionar que ese es el centro del Evangelio. Entender eso es el centro del Evangelio, porque en la parte donde nosotros le explicamos, dando ese mensaje de lo que pasó en la cruz, fue importante que ellos entiendan que Jesús no era cualquier ser humano, que él estaba encarnado, él simultáneamente era Dios, y el único que podía ocupar el lugar del pecador y ser ese sacrificio perfecto, como dice Pérez, era Jesús, porque solo Dios es perfecto, porque solo Dios no tiene pecado. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios nos estaba enseñando a través de los sacrificios animales, de alguna forma, digamos, metafórica, simbólica. Ese sacrificio que se ofrecía por el pecado tenía que ser perfecto. Que en términos de un animalito era que no estuviera enfermo, que no tuviera ningún tipo de desviación o condición. Habían algunos requisitos. Exacto, de los animalitos que se sacrificaban, los jacobitos, los asaban, los acortitos, ¿verdad? Tanto tipificando esa perfección que iba a tener el futuro sacrificio de triarlo. Ya cuando viene Cristo, esos sacrificios fueron tipo y figura de lo que habría de venir. Entonces, el sacrificio verdaderamente perfecto, más perfecto que un ser humano, con un animalito, sobre Dios. Así que lo único que podía morir por nosotros era Dios mismo, lo hizo en la forma de Jesús. Y una de las características era que tenía que ser sin pecado, así que no había hombre que pudiera cumplir con esa condición, porque todos somos pecadores. Así que esa parte es importante, ¿verdad? Porque de otra manera no se cumplían con los requerimientos de Dios. Pastor, ¿quiere añadir algo o lo continúa acá? Sí, todo lo que han dicho está muy bien, ciertamente. El nacimiento de Cristo a través de la Virgen María, o sea que el nacimiento virginal, de hecho, estábamos hablando de eso en el programa, en una de las preguntas que se le hicieron al doctor Wilson. Ciertamente el Espíritu Santo es el que da paso a que Cristo nazca sin pecado, pero el nacimiento virginal garantiza que Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán,
porque el hombre en su espermatozoide es el que pasa a los hijos las enfermedades. Y en el caso de Dios, Dios siendo el padre de Jesús, pues por ende lo que nace es Dios y hombre. Entonces, ¿por qué es importante el nacimiento virginal? Porque garantiza que no hubo en Jesús herencia de la naturaleza pecaminosa que podría haberla adquirido por parte de la única persona que podría haberla adquirido era de María, pero como el Padre es el que da todo lo que es alguna cosa negativa y Dios no tiene nada negativo, Jesús nace perfecto, ¿me entiendes? Entonces, el nacimiento virginal garantiza que Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Sí. Esa es una. Y obviamente la humanidad de Jesús y la parte divina de Jesús se unen en el aspecto de que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, pero no está contaminado por el pecado. Está libre de pecado completamente. Así que tenemos el sacrificio perfecto para ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero perfecto, como dice en 1 Pedro 1:19. Y entonces, no sé si lo mencionaron, pero Hebreos 4:15 confirma que Cristo fue tentado, pero sin pecado, lo cual hace posible varias cosas. ¿Qué hace posible? Hace posible que pueda tener un sacrificio expiatorio, hace posible que su intercesión es una que es eficaz y hace posible que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, podamos reconciliarnos con Dios a través de Cristo, claro. Entonces, sin nacimiento virginal no habría salvación. Esta es la realidad. Entonces, por eso es que Jesús tuvo que nacer de una virgen, ¿ok? Ahora, otro asunto, y eso es otro tema para otro estudio, es que María, luego de haber nacido Jesús, dejó de ser virgen, porque tuvo otros hijos. ¿Ok? Por eso cuando habla de Jesús, claramente dice que él fue el primogénito. Eso quiere decir que fue el primero de muchos, o primero de otros. ¿Ok? Básicamente, esa es mi aportación por ahí. Amén. El que José y María hayan tenido más hijos después no quita nada de lo que había sucedido con Jesús. Y eso es fácil de entender. Eso no fue algo luego. Pero los requisitos están ahí y gracias a Dios por eso. Porque sí, no fue algo que se quedó a media. Fue un plan divino y llevado a cabo a la perfección. Así que ¿tienen algún otro comentario para continuar? Vamos a la número 6. Adelante, pastor. Sí, es que estoy viendo por aquí una pregunta. Dicen los católicos romanos que Jesús tomó carne de María. Pastor, ¿es correcto decir eso? Bueno, yo no sé en qué sentido ellos están diciendo eso, los católicos. La realidad es que nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo no es el típico ser humano, no es el típico descendiente de Adán. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios y eso es lo que cambia toda la ecuación. Entonces usted no puede tratar de biológicamente analizar a Cristo y llevarlo a lo que es la biología y la química, que son parte de una persona descendiente de Adán, porque Cristo Jesús es Dios. Entonces tú estás hablando de algo total, es como comparar chinas con pera. No se puede. Entonces, el tratar de yo decir de que Jesús tomó carne de María es minimizar a Dios mismo y sometiéndolo a que una mujer que es pecadora, porque si María ha necesitado un salvador es porque era pecadora, una mujer pecadora entonces fuese la que le diera vida de ella a Dios, cuando Dios fue quien la creó a ella. Por ende, para mí es totalmente contradictorio. Yo jamás diría eso.
El que dice eso, pues podríamos debatirlo y creo que voy a salir ganando porque estamos hablando de Dios, no es cualquier persona, es Dios. Entonces, no mezcle la biología humana con lo que es Dios encarnado. Dios encarnado es totalmente diferente. Imagínate si es diferente que un ser humano queda embarazada la mujer por el espermatozoide del hombre, pero María no quedó embarazada por un espermatozoide. Fue algo que fue divino, Sí. el Espíritu Santo. Entonces, por favor, no me vengan a traer al Señor Jesucristo al nivel de nosotros. Él nunca estuvo al nivel de nosotros. Él siempre estuvo al nivel de lo que es Dios. Eso es lo que nos enseña, es que ser más allá de un ser humano en bajar a ese Ok. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿O alguna otra pregunta? No. Pastor, vamos a las 6 en las 6. Añadí aquí en el chat. ¿Quién quiere las 6? Gladys. Sí, la otra Gladys. Tenemos dos Gladys aquí. las 6. Sí, las 6. ¿Qué significa para tu vida que Dios se acercó en lugar de esperar que tú te acercaras a Él? Bueno, ¿qué significa para tu vida? Bueno, todo lo que significa para mi vida es bueno, porque Dios acercándose a mí me trae paz, me trae perdón de pecado, me da vida eterna, todo lo bueno, ¿verdad? Que nos ofrece el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, para mi vida, pues eso sí es importante, porque realmente es la oportunidad que yo tengo para ser perdonada, para ser amada, para recibir todos esos beneficios que Dios nos dejó en su palabra. Si hubiera sido lo contrario, ¿verdad? Que ser yo la que lo iba a buscar, lo más probable yo no conociera a Cristo, porque la voluntad del ser humano, lo dice la Biblia, en la nueva, buscar a Dios. Por lo tanto, que si eso iba a depender de mi persona, pues esa relación, ese contacto, ese conocimiento que yo tengo hoy con Dios, pues no se hubiera dado, pero la gloria para Cristo, ¿verdad? Que Él nos amó de tal manera que Él nos buscó y Él siempre está puesto, porque aun cuando nos rechacemos, dice que Él no se aleja totalmente, porque Él se queda esperando a que nuestro corazón y nuestra mente entienda ese evangelio y entonces lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador y nos acerquemos más y su espíritu pues pase a morar en nosotros, ¿verdad? Para entonces darnos esa protección y ese crecimiento espiritual en conocimiento hacia Él, ¿verdad? Para que acontezca por su venida, ¿verdad? Donde Él venga a buscar a su pueblo. Así que para mí, pues, significa todo lo positivo porque todo lo que viene de Dios para el ser humano que lo acepta y lo busca y se somete a Él, es bueno. Todo, porque nos da vida, nos da paz, nos da vida espiritual, la redimisión del pecado que solamente la recibimos a través de Dios mismo, que ningún otro ser humano me puede, ¿verdad?, brindar esas cosas que Dios me brindó desde el momento en que Él planificó ese plan perfecto y desde el mismo momento en que Él estuvo esa cruz, murió y resucitó. Y con la promesa de que va a volver por su iglesia, pero yo me tengo que preocupar por ser parte de su iglesia. ¿Alguien quiere añadir algún comentario? Adelante, hermano. Compartí una porción, el pastor mencionó ahorita en que María necesitaba un salvador, ¿verdad? Y yo voy a citar eso que llaman el Magnificat del principio. Y dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y esta es la parte que más quiero enfatizar. Porque miró la bajeza de su siervo, en el caso mío, de su siervo, pues he aquí desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. En el caso de María, nosotros somos bienaventurados porque a medida que en la medida que nos convertimos a Cristo, pues nos volvemos jóvenes de espíritu y bienaventurados los jóvenes de espíritu, ¿no? Pues que en esa, gracias a que Él nos miró a nosotros, aún nosotros estando anegados en un pantano, pues que entonces nosotros podemos tener acceso al trono de la ¿Quiere añadir algo? Adelante. Pues, para mí significa, bueno, empezando, qué bueno que Dios se acerca a nosotros en vez de nosotros, porque a nuestra cuenta, Anita, vamos a hacer. En nuestra condición humana y de pecado.
Sí, pecaminoso va nunca. O sea, nunca vamos a buscar, y aunque tengamos la intención, no vamos a alcanzar. O sea, que eso ya además, de nuevo, evocando el carácter de Dios, que es un Dios, no, y no dice esa cosa, pero que nos ama, o sea, nos busca, que quiere esa relación de familia con nosotros, quiere que nosotros estemos con él. Entonces, es bueno reconocer eso, que cuando uno estaba aquí en su experiencia, por el caso de muchas personas que no es hasta que tocan, que se encuentran con Dios ahí, entonces, qué bonito que Dios estuvo ahí. Y eso tú más, y eso nosotros, pues, gracias a Dios, lo aceptamos y estamos escribiendo de mejor. Pero eso significa el mundo para mí, porque eso nos demuestra que realmente tenemos un Dios. Esa es la primera evidencia de eso, yo de que nada de cambia cuando se encuentra. Gladys, ¿quieres añadir algo? Sí, adelante. Comentando rapidito, pues me vinieron a la mente varios versículos por relación a esa pregunta. Por ejemplo, esto va a acercarse que Dios se acerca a nosotros, ¿verdad? En el sentido de que cuando Juan Bautista predicaba, ese era su mensaje, ¿verdad? Que se arrepintieran, porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús ya empieza su ministerio, predica esas mismas palabras que decíamos, que se arrepintieran, porque el reino de los cielos se había acercado, representando con eso el advenimiento de Cristo, ¿verdad? Para intervenir en la historia en favor nuestro. Y también el versículo que está en Apocalipsis 3:20, que ya no es dirigido a los incrédulos como de entrada a Juan Bautista y Jesús, ¿verdad? Llamando al grupo y el pueblo judío. Ya en Apocalipsis 3:20 hay una exhortación de Jesús a una iglesia de que él estaba en la puerta y llamaba, de que se harían, y caía y cenaría con ellos y ellos con él, dándonos un entender que aún siendo cristianos, ¿verdad? Entre comillas, a veces nosotros podemos tener vida que está lejos de la suya, sea por el pecado o ya sea que se trate de falsos creyentes que hay en la iglesia que se involucran en la cosa religiosa, que Jesús no está allí. Entonces, esa es la exhortación que hace Jesús, ¿verdad? En Apocalipsis, a una de las iglesias, cuando creo que era la de la Odisea, que le da a entender, pues, a ustedes son tibios, los voy a vomitar. Y yo estoy aquí en la puerta, entra, ¿verdad? En la exhortación. Así que el reino de Dios se acerca, ¿verdad? Cuando Jesús, en su ministerio, y aún hoy día, ya habiendo pasado eso hace 2000 años, sigue tocando la puerta de la iglesia, donde hay gente viviendo vidas religiosas, pero de Jesús. Que en el caso de la segunda parte, en lugar de esperar que tú te acercaras a él, como dijeron los compañeros, que Romanos 3:11 lo deja claro, ¿verdad? Sin lugar a dudas, dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La carne humana, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, de nosotros no va a salir buscar de Dios. Es imposible porque la parte del espíritu, la palabra enseña que está muerto por el pecado. Estamos en pura condición de muerte espiritual, que es el espíritu el que nos conecta con Dios y nos permite tener comunión con Él. Cuando hay pecado, esa comunicación y esa comunión son imposibles. Ahora bien, el Espíritu Santo hace ese acercamiento a nosotros, ¿verdad? Durante la predicación del Evangelio, y Él es que nos da convicción de pecado, nos da la fe en Jesús y hace que ese espíritu muerto, ¿verdad? Vuelva a renacer, y el nuevo nacimiento. Así que la pregunta está clara, Dios tenía que hacerlo porque estábamos muertos espiritualmente en esa condición espiritual. Ni vamos a poder llegar allá. Y ciertamente el amor de Dios pues nos lleva a que la gracia proviene de Él y Él debe tomar la iniciativa de bajar a nuestro nivel, porque jamás yo en calidad de humano, sin los conocimientos de su palabra, iba a poder alcanzar a Él, jamás. Es a través del Evangelio, que yo lo conozco, de el llamado al Espíritu Santo y después el discipulado constante hasta la muerte, que yo empiezo a conocer claramente lo que es Dios y lo que quiere para con mi vida y lo que quiere como parte, ser yo parte de la iglesia para llevar y evangelizar a otros y continuar el discipulado, pero sin esa dirección de parte de Él y Él no haya y Él haya bajado a nuestro nivel, jamás íbamos a poder hacer. Porque yo creo que todavía no hubiésemos decidido la forma de cómo íbamos a poder llegar a Dios, porque todavía estuviéramos peleando de tal o cual forma. Sin embargo, y quizás hasta nunca hubiéramos imaginado que Dios iba a bajar como bajó Jesucristo a ese nivel de humildad como Él nació. Jamás íbamos a pensar nosotros en calidad de humanos que ese era parte del plan de Dios.
Pastor, ¿quiere añadir algo? Sí, estaba mirando, perdón, Está y tenemos a un pasaje que la hermana Bene puso, Romanos 8, Siete. 7. No sé si ustedes lo leyeron, no creo. No. No, ¿verdad? Yo entiendo Sí. que parte del pasaje está ahí, Pastor. ¿Lo tienes ahí? Sí, yo lo puse en pantalla. También dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8, Sí. 7. Entonces, aquí estamos hablando de la enemistad contra Dios. Aquí estamos hablando que todos tienen un problema y es que el que no es creyente, el que no ha establecido el fuente de comunicación con Dios por medio de Cristo, no puede decir que está en una relación con Dios porque por naturaleza está en enemistad con Dios. Entonces yo salgo de esa enemistad con Dios cuando yo vengo a Cristo, confieso a Cristo como mi Señor y Salvador, y entonces ahí empieza el Espíritu Santo a obrar en mí y ya yo estoy siendo todo el tiempo exhortado por el Espíritu y por la palabra que inspiró el Espíritu, porque el Espíritu mismo me va a llevar a querer estudiar la palabra. Entonces ya yo voy a dejar todo ese deseo carnal que antes de estar en Cristo arropaba mi vida, y ahora, aunque me vengan pensamientos y deseos carnales, yo tengo el Espíritu Santo conmigo. Ya el Señor Jesucristo dice que me ha lavado con su sangre de todo pecado y de toda maldad. Por ende, yo tengo esa relación ahora que puedo ir directamente al trono de la gracia del Padre y Él me escucha no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Entonces la enemistad con Dios se acabó. El cristiano, el verdadero creyente, ya no es enemigo de Dios. Dios es amigo mío. El que no tiene a Cristo es enemigo de Dios, aunque no lo sepa, aunque ande por ahí diciendo yo creo en Dios. Si no tiene realmente una conversión genuina, No tiene su Espíritu Santo. donde el Espíritu Santo haya sido quien le convenció de la verdad, Sí. que Cristo es el camino, la verdad y la vida, esa persona es un enemigo de Dios. Entonces, las personas pueden ser religiosas, las personas pueden ir a la iglesia, las personas pueden inclusive no faltar nunca, estar en todo. Y si no tienen una verdadera conversión, son enemigos de Dios. Lo que están es llanamente, sencillamente, siendo un cuerpo que está dentro del cuerpo de Cristo, pero no pertenece al cuerpo de Cristo. Por eso esas personas terminan yéndose de la iglesia, porque dice la Biblia que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y entonces, en vez de hacer obras buenas, especialmente las obras que Dios preparó de antemano, lo que terminan haciendo es por naturaleza obras malas, obras dañinas, le hacen daño al cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que tienen es enemistad con Dios, porque no ha habido una verdadera conversión, no ha habido una verdadera conexión entre esa persona y Dios, porque Cristo no es parte de su vida. Por ende, nosotros no podemos ir por ahí diciendo, este no es creyente, este tampoco, este sí, este no, este sí, este no. Pero, como hemos dicho en tantas ocasiones, dentro del cuerpo, la medida que podemos usar es los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y paz, paciencia, benignidad, templanza, amor. Entonces, si no las vemos, pues tenemos un problema. Cristo es el que hace el puente entre Él y nosotros, no viceversa. Claro, el corazón del humano es rebelde Sí. por naturaleza. Empezaríamos a hacer ese puente en dirección a dónde, pero sin embargo Jesucristo hace ese puente en dirección a nosotros. ¿Alguien más quiere añadir? Pues vamos a las 7, pastor. Déjame enviarla por aquí. ¿Las 7? Sí. Sí. ¿Quién quiere leerla? Alberto. Albertico. Si la puede leer. Pues. Bueno, debo ya recuerdo nuestra humildad, nuestro servicio y nuestra actitud, el hecho de que Dios se hizo hombre. Esto se ha mencionado a través de todo el estudio, ¿verdad? Cristo nos señala el camino de cuál debe ser nuestro proceder y
él se haya encarnado, ¿verdad? Habiéndose, por decirlo de alguna manera, humillado a la condición humana, pues nos da la guía de que cómo nosotros tenemos que ser humildes. Por eso dice, ser mansos y humildes como yo lo soy, ¿verdad? Y procurar todas las virtudes que él demostró en su andar, ¿verdad? Y ese es el punto de partida que tenemos nosotros. Es nuestro ejemplo, nuestro modelo de rol. Así, sí. Y en la medida en que nos parezcamos más a él, como el mismo apóstol Pablo exhorta a los creyentes, imitarme a mí en la medida en que yo imito. Pues de la misma manera nosotros debemos ser un reflejo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Y del que se encarna para demostrarnos, para revelar al Dios Todopoderoso y nos señala el camino que debemos seguir. Y claramente, pues, esta acción de Jesús, de ser humilde en esta acción, nos está diciendo a que si lo quiero hacer a mi forma, dentro de mi conocimiento humano y mi cultural de crianza, no lo voy a poder hacer como Cristo. Tengo que entonces verlo, estudiarlo, entenderlo, porque Dios, siendo y teniendo todo a su alcance y ese poder, decidió de hacerlo así. Y había una razón. Obviamente estamos discutiendo esto en estas enseñanzas en esta noche. Y eso nos debe afectar nuestro orgullo en el sentido de que ya la forma en que yo gestionaba las cosas, las pienso, deben modificarse para entonces yo más parecerme a él. Y más cuando venimos de un mundo de pecado, que no teníamos un ejemplo y quizá ni lo entendíamos ni lo conocíamos. Ahora que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y podemos discernir y tenemos a su palabra para seguir, pues comprendemos que nuestra forma de vivir debe cambiar y debe parecerse más a la de Jesús, tanto así de que volvemos a lo mismo y lo que hemos hablado continuamente en la noche, aún haciendo una persona divina, siendo Dios, bajó a ese nivel y lo hizo por amor a nosotros, que nosotros debemos ser, si queremos ser imitadores de Jesús, debemos ir pensando hacer lo mismo, porque si nuestro Salvador lo hizo, imagínense nosotros que somos menos que. Pastor, ¿tiene algo que añadir? Sí, voy a leer Filipenses 2, 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, habiendo escuchado lo que dijeron los hermanos y dijiste tú también, cuando vemos lo que hace nuestro Señor Jesucristo de humillarse como lo dice claramente Filipenses 2, 5 al 8, tenemos que entender entonces que la encarnación de Cristo corrige nuestro orgullo. La encarnación de Cristo nos llama a servir sacrificialmente y también nos enseña a valorar a los marginados como Jesús valoró a los pobres y a los sencillos. Por ende, es ejemplo de total y absoluta humildad para nosotros lo que hizo nuestro Señor al encarnarse. ¿Quién quiere añadir algo? Adelante. Sí, adelante, hermana Gladys, quiere añadir un versículo. No. Ahora es un versículo, ¿verdad?, que abunda sobre el río más sencillito. Está en primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Ejemplo para nosotros de humildad, de servicio, ni consumilló al encarnar y de humildemente, él mismo servía, y él mismo decía que no vino a ser servido, sino servir. Y pues nosotros debemos ser como él, si es así, queremos andar como él anduvo. ¿Quiere añadir nada? No. Pues vamos a continuar con la número 8. Gladys, ¿quieres leer la número 8? ¿Qué diferencia hace creer que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre para nuestra salvación? Por esto que ya hemos discutido, que es la llamada unión hipostática, ¿verdad? Ese concepto que hemos estudiado, pues es bien importante porque el único mediador entre Dios y los hombres
que puede ser esa función de mediación, es Jesús. Y Él la hace, ¿verdad? Específicamente en nuestra salvación, porque al ser Dios, Él puede representar a Dios delante de los hombres como mediador, pero al ser hombre, Él puede representar a los hombres ante Dios. Entonces, Él es el mediador perfecto porque no hay nadie, el único que tiene esa doble naturaleza es Jesucristo. Entonces, Él es embajador de Dios Padre ante nosotros y a la vez Él nos representa e intercede por nosotros ante Dios Padre. Así que es el único que podía tomar ese rol porque tiene esa naturaleza doble, es Jesús. Y por esa razón Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no hay alguien, no lo hay, no lo va a ver ni lo habrá, solamente Jesucristo. Por esa misma razón, por la doble naturaleza de ser Dios y también ser el hombre. Pastor, ¿quiere algo que añadir? La salvación requiere que Jesús sea el mediador, porque requiere que sea Dios para salvarnos, pero a la misma vez sea hombre para representarnos. Entonces, aquí vemos que si no fuera Dios, el sacrificio no tendría el poder eterno, ni la autoridad salvadora. Y si no fuera hombre, no podría haber representado a la humanidad Ajá. muriendo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, solo Dios, hombre, podía ser ese puente entre Dios y el hombre. Por eso, como tú bien dijiste, Él es el único que cualificaba para ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Perfecto. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? No. Vamos a la número 9. Número 9. ¿Cree? ¿Cómo podemos anunciar este mensaje en una cultura que muchas veces reduce la Navidad a tradiciones, fiestas o sentimentalismo? Está hablando sobre eso con un compañero hace unos días. Y me llegué a dato. A ver si podemos ayudarte aquí. El mensaje, obviamente, pues uno puede llevar el mensaje trayendo las buenas nuevas. Ellos, la persona que realmente se está celebrando en la Navidad, que es el nacimiento del único predictor de la humanidad. Entonces, fue recién trayendo Christ, la persona está dispuesta a escuchar, porque entonces, con la mano de tus habilidades, pues le vas presentando el suceso y por qué es importante ese hombre que se crucificó y que resucitó y el poder que trae eso y las implicaciones a nuestra condición. Pero cuando me hice la pregunta con mi compañero, nos topamos con que usualmente las personas que escuchan el evangelio o el significado de Navidad en este caso, como que les es irrelevante porque están cómodos, están bien. Entonces ahí empezamos a tratar de analizar cómo podemos hacerle entender a esa persona que aunque esté cómodo, aunque no esté pensando en ese tipo de cosas, cómo conectar con esa desconexión que tiene con su condición de vivir en pecado. O sea, cómo uno va tratando de llevarle mensaje para que entonces el velo se le vaya si es que el Espíritu Santo decide, ¿verdad? Pegar con la persona y como que nos encontramos con varias teorías de cómo hacerlo. Y la única que se me ocurrió a mí era tal vez por un tema un poco negativo que vendría siendo el sufrimiento, que yo sé que es un tema bastante pesado en cuestión de celebración, pero con el sufrimiento es algo que todo el mundo se puede relacionar con eso. Todo el mundo que ha sufrido de alguna manera, ya mi hijo ha sufrido. Y pues tiene esos 4 años. So que eso es algo que el humano puede tener una relación con los humanos sobre eso. Entonces, si uno a través de la Navidad presenta a este niño que vino al mundo humildemente y pasó por toda esta etapa, sufrió igual que nosotros en todos los aspectos. Y más sin embargo, pasando por todo ese sufrimiento, escogió no echarse para atrás, sabiendo que era Dios, que él podía con el dedo simplemente mandar todo que se quede todo esto, porque es que será Dios, porque tiene que hacer eso. Pero como nos ama, escogió pasar por el sufrimiento, aguantar hasta lo último y probar que es Dios cuando se resucitó, ¿verdad? Y ser el redentor de nosotros por ese sacrificio virus y tal vez por ese niño, por presentar eso, usando la Navidad y recalcando el por qué se celebra la Navidad. Esa es la manera en que yo anunciaría el mensaje. Tanto las personas que están dispuestas a escuchar como las que no. En esta época de Navidad que muchos de los que el mundo
lo que más, o sea, más que hablar de Jesucristo, el interés es llevar un mensaje de es tiempo de regalar, es tiempo de recibir regalos, es tiempo para que la familia se una, es tiempo de fiesta, es tiempo de tomar decisiones y hacer objetivos para el próximo año, es tiempo de descansar y es tiempo para cogerlo easy en alguna forma. Nuestro mensaje es llevar que qué mejor estado o situación para una persona que entender el evangelio, recibirlo, entenderlo, que el Espíritu Santo hable a través de que hable a través de su trabajo y sea salvo. No hay otro regalo que alguien pueda hacer o conseguir, que es lo más, sería un regalo tan grande que cambiaría tu existencia de por vida. Y no conozco nada que tenga ese impacto. Y deberíamos aprovechar estos tiempos que hay muchos temas en el aire corriendo y hay muchas situaciones para entonces ver nosotros cómo podemos llevar el evangelio utilizando la situación ahora de la Navidad, aunque sea del mundo, para entonces nosotros poder llevar ese mensaje y aprovechar ese tema, la situación temática ahora de la Navidad. ¿Alguien quiere añadir? Pastor, ¿quiere añadir algo? Yo creo que podríamos pensar en algo que ciertamente hemos estado hablando en la iglesia mucho últimamente, y es el servicio, porque en este tiempo de Navidad, pues a veces creo que estamos tan enfocados en las cosas de la familia y los regalos y esto y lo otro y aquello, pero es un buen tiempo para servir a otros, no solamente con palabras, sino con acciones. Si ciertamente la Navidad es el tiempo donde debemos estar celebrando el nacimiento de Cristo, por más que estemos claros que la fecha que nació no importa, lo que importa es que celebremos la Navidad, que celebremos que Cristo nació. Entonces, ¿por qué no vamos un poquito más allá y actuamos como Cristo en servicio, ayudando a personas que estén en necesidad en este tiempo? Y en vez de enfocarnos tanto en nosotros y en nuestra familia, vamos a quizás mirar a aquel que está en necesidad y vamos a darle la mano. Yo ciertamente tengo eso en la mente y voy a tratar de hacer eso en esta Navidad, y le aconsejo a todos que aunque sea poco, para alguien puede significar mucho el que estemos dispuestos a servirle. Así que esa sería mi opinión. ¿Alguien más quiere añadir? No. Pues entonces vamos a los puntos de enseñanza. Cecilia nos puede llevarle el 1. Bueno, Alberto el 2 y Gladys el 3. ¿Y quién es la conclusión? Cualquiera. Punto de enseñanza. El número 1 dice de la siguiente manera. Juan 1:14 muestra a un Dios que desciende, no un ser humano tratando de ascender. Dios vino porque nosotros no podíamos llegar a Él. Su amor siempre inicia. Amén. Cristo abrazó la humanidad para revelar su gloria. El pesebre no fue un accidente providencial, sino una declaración divina. El reino de Dios no entra por el poder humano, sino por la humildad perfecta del Hijo. Cristo se hizo semejante a nosotros para salvarnos de dentro de nuestra condición. La encarnación asegura que Cristo no solo nos entiende, sino que nos redime completamente desde nuestra humanidad caída. Jesús se hizo hombre para representarnos, morir por nosotros y resucitar victorioso sobre el pecado. Conclusión. La encarnación no es un detalle secundario, es la esencia del Evangelio. Dios vino personalmente, caminó con nosotros y tomó forma humana para salvarnos. Esto transforma cómo pensamos sobre Dios, cómo enfrentamos nuestro sufrimiento y cómo servimos a los demás. El Verbo se hizo carne, y esto sigue siendo la mayor demostración del amor de Dios por la humanidad. Amén. Y con esto concluimos el conversatorio bíblico de hoy, martes 9 de diciembre. Momentos claves de la vida de Jesucristo, la encarnación del Verbo
que fue nuestro Cristo. Pues entonces vamos a orar. Gladys, ¿puedes orar? Sí, Gladys va a orar por nosotros. Antes de Amén. terminar la oración, vamos a dar algunos anuncios. Mañana el culto de oración, ¿verdad, pastor? Correcto, a las 7. A las 7 de la noche. El domingo, culto aquí en la Iglesia Bautista Sin Paredes, empezando a las 10:30, totalmente invitado. ¿Y alguna otra noticia, pastor? ¿Alguna otra? Bueno, mañana en mi canal voy a tener la entrevista con el doctor Carlos Andrés Moore y vamos a estar hablando acerca de lo que son las diferentes posiciones, especialmente nos vamos a estar enfocando en el arminianismo, pero probablemente tocaremos un poquito del calvinismo y de lo que es el provisionismo. Aquí no se lo pierdan, 4 p.m. hora de Puerto Rico, USA. Mañana a las 4. Sí, perfecto, de camino a casa, luego de la hora de salida. Pues vamos entonces a orar, hermana Gladys, y nos despide en... Gracias. Amantísimo, te damos gracias, Padre, en esta noche, por permitirnos entrar aquí en tu casa de oración, Padre, para poder conocer más de ti, mi Señor, y poner en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, todo lo enseñado en esta lección, mi Señor, que podamos llevar el mensaje exactamente, Padre, como tú nos lo has revelado a aquellas personas que aún no te conocen, mi Señor. Sabemos que es importante, Padre, saber que todo lo que tú hiciste, Padre, para traernos la redención, mi Señor, y poder ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias por el hermano Jerry, que siempre está dispuesto, Padre, a servirte, dirigiendo el conversatorio cuando nuestro pastor no está disponible. Te pedimos porque tú seas con él, Señor, que decida darle esa sabiduría, Padre, y que él pueda seguir creciendo espiritualmente, Señor, para tu servicio. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí, mi Señor. Que siempre estemos dispuestos, Padre, a ser como tú eres, mi Dios, que cada enseñanza que recibimos, pues la pongamos en práctica y siempre nos esforcemos para parecerlos más a ti, mi Señor, y llevar tu palabra, Dios. Te doy las gracias por todo lo que ha acontecido en este día, mi Señor, y por darme el privilegio de estar aquí con mis hermanos, dándote gloria y honra, mi Señor. Porque pido, pues, que nos lleves ahora a nuestras casas con bien, mi Señor, y que tú siempre estés presente en nuestras vidas, Señor, para honrarte y glorificarte. También te pedimos por todas las actividades de estos días, mi Señor, y que en esta Navidad, pues, que las personas, pues, puedan estar conscientes de que si tú no hubieras tenido ese plan perfecto, Señor, de encarnarte y venir aquí a nosotros, no estuviéramos celebrando la Navidad, mi Señor, que podamos ser conscientes de que la Navidad es tu gloria, mi Señor, tu amor por cada uno de los que hoy te honramos y te damos gloria, Padre. Gracias por este privilegio, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Bueno, pues el Señor les bendiga, que se me cuiden y siempre estén con él. Pastor, Dios les bendiga, estamos aquí a la orden. Muchas gracias a los hermanos por estar conectados y a los hermanos por haber visitado. Bendiciones. En el mundo en que yo vivo, hay voces que quieren callar. Con doctrinas de hombres a Dios quieren suplantar. Pero en medio de las sombras hay un faro de verdad. Es la escritura sagrada que no voy a abandonar. Son la escritura, mi guía y mi luz. Solo en la palabra hay camino a Jesús. Pastor Didier predicando con fuego en su voz. Jesucristo el verbo, el camino a Dios. He probado 1000 caminos, me ofrecieron libertad, pero fueron cadenas de mentira y vanidad. Hoy escucho su palabra.